Los britones son el ejemplo perfecto de hasta qué punto nuestra historia es rica, amplia, diversa y hasta qué punto de momento no la hemos explorado desde el punto de vista literario de forma suficiente. Ya solo el origen de este pueblo es tan fabuloso, su epopeya, que daría lugar a series enteras, porque los britones son los herederos, los descendientes de aquellos britanos del rey Arturo que, derrotados por los saglones, los anglos, los yutos, hubieron de huir unos a la pequeña Bretaña en Francia y otros a las costas de Galicia y Asturias, donde ya estaban asentados coterráneos suyos enviados en época anterior por el emperador Máximo. Este pueblo fabuloso vivió ahí durante siglos y, bueno, todavía aparece en documentos del siglo XIII, lo cual quiere decir que tardó en mezclarse con los indígenas. Vivió muchos avatares, vivió la llegada de la hegemonía sueva y luego de la conquista visigoda, sufrió mucho a raíz de la destrucción de su capital y de sus tierras por los saqueadores vikingos en siglos posteriores. De hecho, parece que nunca se recuperaron, aunque no sabemos mucho de su historia, y acabaron fusionándose con el resto de la población gallega, a la que dieron un componente céltico muy fuerte, y, según los expertos, dejaron, incluso en el idioma, en los dialectos más orientales, dejaron resabios de su lengua. Ahí están. Yo, por ejemplo, tampoco los he usado como elemento central de la novela. Me extraña que no hayan sido explorados a fondo, aparecen en algunas novelas, pero yo creo que más pronto que más tarde alguien lo hará porque, claro, se le puede sacar mucho partido desde un punto de vista narrativo y dramático y eso es siempre muy tentador.